Libro de Amós, le dije la última vez que estuvimos ahí que sería bueno que dejara su listoncito ahí, ¿verdad? Pero ya tiene varias semanas que no hemos estado ahí. Oseas, Joel, Amós viene, ¿ok? Después de Ezequiel y Daniel, ahí está. Si la manera más fácil de encontrarlo sería quizás encontrar el final del Antiguo Testamento en Malaquías y luego darle un poquito a su izquierda. Y ahí va a estar el libro de Amós. Empezamos a estudiar este libro, nomás teníamos un mensaje, ya fue hace varias semanas y después por varios miércoles no he predicado por asunto de la rodilla. Darle un pequeño update ahí con la rodilla, ya me estoy recuperando un poquito de la cirugía, cada día un poquito mejor. Ayer tuve mi cita y me dijeron que en el lado de adentro, donde topa casi contra la otra rodilla, ya casi no tengo cartílago, sino que ya el hueso está topando contra el hueso. Entonces, aun cuando me recupere de la cirugía, es probable que tenga bastante dolor ahí todavía. Todo depende. Entonces, no pueden hacer mucho más que tienen que esperar 3 meses y si me está batallando, pueden inyectarme 3 inyecciones, una cada semana por 3 semanas de un gel que forma como un cartílago. Y si no trabaja eso, pues un reemplazo de rodilla, que soy un poquito joven para eso. El doctor dijo que debe ser porque paso mucho tiempo en oración. No estoy bromeando. No están seguros, quizás porque tengo pie plano y camino así, por muchos años no sabía que tenía pie plano y el pie iba para adentro y la rodilla rozaba más, pero es donde me estaba doliendo. Antes de la cirugía, cuando apenas me empezó a molestar, me molestaba por el lado de adentro y luego cuando hice la rotura del menisco era por el lado de afuera. La primera vez que fui al doctor le dije, me duele muy feo en el lado de adentro, y la segunda vez dije, me duele muy feo del lado de afuera, y el doctor dijo, ¿qué te está pasando? Y dije, pues no sé, por eso estoy aquí. Pero después que hicieron el MRI, vieron que la rotura estaba al lado de afuera, pero ahora que se metieron con la camarita en la cirugía, vieron que del lado de adentro no tengo cartílago. Entonces, puede ser que me siga molestando, quizás no. Sin duda tengo que abandonar los deportes. Entonces, tuve un día muy depresivo ayer. Estoy bromeando porque algunos se pusieron tristes, pero en cierta manera sí, como que ya uno llega y se siente viejo, que ya le dijeron que no jugara uno más basquetbol y cosas así por las coyunturas. Entonces ya tengo que dedicarme a hacer ejercicio en la alberca y cosas así, donde ya están todos los viejitos. Entonces, bueno, yo creo que es mi castigo por burlarme del hermano Ramiro. ¿Cuántos piensan eso? Y vamos a hablar esta noche de que debemos de tratar bien a los demás. Así que creo que Dios ha estado trabajando con mi corazón. Amén. Bueno, estamos en Amós capítulo 1 y vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 10. Vamos a enfocarnos en versículo 3 al 10, pero vamos a repasar un poquito los primeros 2 versículos. Miren ahí conmigo, por favor, Amós capítulo 1, empezando versículo 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto, que es importante que recuerde eso, 2 años antes del terremoto, porque él va a estar predicando que Dios va a juzgar a Israel. Israel no le va a hacer caso y 2 años después Dios manda un tremendo terremoto como juicio, que fue exactamente lo que Amós estaba predicando. Entonces, él empezó a advertirles de esto 2 años antes. ¿Okay? Miren versículo 2. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Betedén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón, y volveré a mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4º
no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Ciro y consumirá sus palacios. Ahora, no es fácil de leer, pero creo que cuando lo explicamos es bastante fácil de entender. Así que a veces leemos pasajes como estos o como todo el libro de Amós y decimos, wow, no le entiendo nada. Pero si damos atención esta noche, es fácil de entender lo que está pasando y es fácil aplicarlo a nuestras vidas. Así que vamos a darle atención, vamos a pedirle ayuda al Señor que Él nos hable y luego podemos seguir con el mensaje. Gracias, Señor, que podemos otra vez estar aquí. Gracias que me ha dado la salud a mí para poder pararme y predicar aquí a los hermanos. Gracias que nos ha dado salud para todos poder estar aquí, ha provisto para nosotros. Y pido que esta noche nos ayude a estar atentos, a querer aprender de su palabra, a querer aplicarlo a nuestras vidas y poder salir de aquí siendo mejores cristianos, habiendo aprendido de tu palabra. Háblenos como solamente usted puede, en nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Explicamos en nuestro primer mensaje del libro de Amós que es el tercer libro en cuanto al orden cronológico de las profetas menores. Hay 12 profetas menores que le llaman muchas veces el libro de los 12, porque son 12 profetas menores, no porque su mensaje es menor, sino porque los libros son más chiquitos. Entonces se consideran los libros menores. Solamente Jonás y Joel fueron escritos antes del libro de Amós. Entonces en el orden cronológico, el libro de Amós está sucediendo en el año 762 antes de Cristo. Okay, entonces unos 40 años antes que la nación de Israel dejó de existir. Que esto es importante porque a través del libro vamos a ver la cronología y lo que está pasando. Amós le está advirtiendo a Israel que se arrepienta porque Dios los va a juzgar. Ellos no creen que Dios los va a juzgar. Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros servimos a Dios. Dios no va a destruir nuestra nación. Y 40 años después, Dios los destruye, entran los asirios y exterminan por total la nación de Israel. Amós fue un contemporáneo de Jonás, él profetizó durante el tiempo de Jonás, pero después que Nínive ya se había arrepentido. Entonces, lo que vemos aquí en este libro, vamos a ver, y aún comienza en este pasaje esta noche, que Dios está hablando de 7 naciones que Él va a castigar. Ahora, el libro se le escribe a los israelitas y cómo Dios va a castigar la nación de Israel por su pecado. Pero Dios no comienza hablando con la destrucción o el castigo de ellos, sino que Dios comienza explicándole a Israel cómo Él va a castigar a los enemigos de Israel. Ahora, cuando Israel escucha cómo Dios va a castigar a los enemigos por su pecado, Israel está aplaudiendo. El castigo de ellos merece ser castigado. Lo que no saben es que Dios en su astucia solo los está preparando para decirles esto. Si esas naciones merecen ser castigados por su pecado, ustedes merecen ser castigados por su pecado también. Entonces, cuando empezamos a leer este pasaje esta noche, empezamos a ver cómo va a ser castigado la nación de Siria y la nación de los filisteos y la nación de Tiro. Y empieza a explicar, si Dios está hablando a la nación de Israel, ¿por qué está hablando de destruir o de juzgar otras naciones? Y es porque Dios les está mostrando que Dios no solo odia el pecado de los demás, Dios también odia el pecado de ustedes. Y es una tendencia con la cual todos batallamos todavía hoy. Nos molesta el pecado del vecino, nos molesta el pecado de nuestro hermano o de nuestra hermana, o de nuestra esposa o de nuestro esposo o de nuestros hijos o de nuestros padres, o nos molesta el pecado de los que están en el trabajo, pero el pecado que últimamente nos molesta, el último pecado en molestarnos es el propio. Israel no podía arrepentirse porque estaba tan enfocado en los pecados de los demás que no podían ver su pecado propio. Entonces Dios empieza con mostrarle, sí voy a juzgar a las naciones, pero también los voy a juzgar a ustedes. Si ellos merecen juicio por su pecado, ustedes también.
Ahora, explicamos que el libro de Amós lleva el nombre de su autor. Amós es el profeta que escribe. Es el profeta que está profetizando a la nación de Israel. Su nombre es un verbo. Su nombre significa llevador de cargas o carga, uno que es una carga o uno que lleva una carga. Explicamos que muy probable ese nombre se le fue puesto por los israelitas, porque cada vez que Amós venía a predicar ese mensaje de juicio y de arrepentimiento, era como ellos decían, ahí viene ese profeta pesado, ese profeta que es una carga. Aquí estamos en nuestra nación y todo va bien para adelante. Tenemos paz militar, tenemos bendición financiera, estamos haciendo muchos eventos religiosos y aquí viene este profeta que por sí era de Judá. Tienen que quedarse conmigo. La nación de Israel años atrás se dividió en dos naciones. La nación de Israel, 10 tribus del norte, la nación de Judá, 2 tribus del sur, y ellos no se querían. En este tiempo había mucha fricción entre Israel y Judá. Los de Israel eran 10 tribus, eran una nación más fuerte económicamente, eran los Estados Unidos. Judá era como Panamá o Nicaragua. Era un país pequeño, era un país pobre, y los israelitas se creían más bendecidos de Dios, se creían más poderosos, se creían más grandes. Entonces se burlaban de los de la nación de Judá. Y Dios, solo para hacerlo, porque tenía sentido de humor, manda un profeta desde Judá, este país inferior a ellos, para darle su palabra a estos hombres de Israel. Dios está haciendo eso. Entonces le dicen a él que es una carga. Miramos también que él solo era un pastor de ovejas. Era de la villa de Tecoa. Él no había crecido en familia de un rey o en familia de un profeta o en familia de un sacerdote. Él simplemente era pastor de ovejas y cuando Dios lo llamó, Dios le pidió que fuera a predicar a Israel y él simplemente dijo que sí. Y aunque él a los ojos de los hombres y aún a los ojos de Dios era inadecuado para servir a Dios, la verdad que todos somos inadecuados, pero él tomó esta carga y tomó esta responsabilidad y Amós fue fiel en responder a la palabra de Dios y responder al llamado de Dios, a pesar de su trasfondo simple, a pesar de ser un hombre común y corriente, a pesar de ser un hombre del rancho. Dios lo llamó a hacer algo, él tuvo fe en que su Dios fiel podía usarlo a él y Amós va a ser un mensajero fiel de la palabra de Dios. Y no vamos a predicarlo todo otra vez, pero les animamos en el primer mensaje. No importa qué trasfondo tenemos, Dios nos puede usar a todos para ser fieles mensajeros de su palabra. Y lo que Dios tiene planeado para nosotros, nosotros no somos quien en decirle a Dios que Él no puede usarnos así. Y Dios va a usar a Amós de una manera tremenda. Era un hombre ordinario que Dios usó por su fe y fidelidad extraordinaria. Explicamos que la nación de Israel tenía paz militar en este tiempo, tenía prosperidad económica. Que quiero que me siga. En estos años no habían experimentado ese tipo de riqueza desde los tiempos de Salomón. La nación de Israel está floreciendo. No tienen enemigos. De hecho, todos los otros países temen a Israel, porque Israel ha alcanzado a engrandecer su ejército y tiene tanta prosperidad que las otras naciones lo han dejado en paz. Entonces ellos están confiados en que esta prosperidad económica es una señal de las bendiciones de Dios. Y porque ellos están bien, tienen dinero, tienen sus casas lujosas, Dios ha de estar agradado con nosotros. Pero no solamente había paz militar y prosperidad económica, había mucha actividad religiosa. O si ellos tenían sus dioses falsos y sus ídolos, pero también estaban haciendo los sacrificios a Dios. Y también estaban celebrando las fiestas que Dios había dicho que celebraban. Entonces, aunque su corazón estaba lejos de Dios y aunque estaban viviendo en pecado, ellos estaban viviendo hasta cierto punto la vida cristiana en las fiestas y las costumbres que estaban haciendo. Entonces ellos han concluido esto. Estamos bien. Mira nuestras vidas.
no tenemos enemigos, tenemos abundancia de dinero, estamos celebrando las fiestas religiosas que Dios nos mandó a celebrar. Todo está bien. Dios manda a Amós para decirle, tu corazón no está bien. Y hay mucho pecado en mi pueblo. Y ellos van a batallar. Ellos rechazaron el mensaje de Amós porque se habían engañado a pensar que estaban bien con Dios. Fue lo que miramos en el primer mensaje y quiero repasarlo. Estoy tomando un poquito más tiempo para repasarlo porque ya tiene bastante tiempo que lo miramos, pero hablamos de ese punto. Muchos de nosotros hoy nos hemos engañado cuál es nuestra verdadera situación espiritual. Nos sentimos muchos más espirituales porque todo nos va bien, porque hacemos ciertas actividades religiosas como ir a la iglesia o aún leer la Biblia o aún dar nuestras ofrendas y nos sentimos que estamos bien, pero Dios mira mucho más profundo que eso. Y mucho cristiano nunca cambia y nunca llega a ser donde debe de estar porque vive su vida engañada. Y cuando el pastor predica y cuando lee su Biblia y cuando Dios le habla, oh no, quizás yo no estoy así perfecto, pero aquellos o esos, ese mensaje era para otra persona y vivimos nuestra vida engañada de nuestra verdadera situación. Y vemos aquí un pueblo engañado y por eso nunca llega a su arrepentimiento. Ahora, el mensaje de Amós, como dijimos, es para el pueblo de Israel. Pero el libro empieza bastante raro, si no se fijó. Desde versículo 3 hasta la mitad de capítulo 2, Dios menciona 7 naciones que Él va a juzgar. Aunque Él va a hablar acerca del juicio contra Israel y el pecado de Israel, Dios empieza a hablar cómo Él va a profetizar juicio contra estas naciones. ¿Por qué? Porque está preparando el corazón de Israel. Ahora, esta tarde vamos a empezar a ver los juicios contra estas naciones. Y quiero que lo mire conmigo por favor, versículo 3, y ahí nos va a explicar algo. Hay una frase que luego tenemos que explicar. Mírenlo conmigo en el versículo 3. Así empieza el mensaje de Amós. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco, y por el 4, no revocaré su castigo. Que paren ahí, en cada una de estas 7 naciones que Dios va a mencionar, que Él va a juzgar, Él usa esa frase, dice, por 3 pecados y por el 4, no revocaré su castigo. Ahora ahí Él dice esto, su castigo o su juicio es irrevocable. Ya han pecado suficiente de que yo tengo que castigarlos. Pero ¿por qué esa frase de que por 3 pecados y por el 4? ¿Será que cada una de las 7 naciones habían pecado 4 veces y nomás son 4 pecados y ya cuando pecas 4 veces es cuando Dios te juzga? No, es una frase simplemente para ilustrar lo que Dios quiere mostrar. Ahora, primero nos muestra la paciencia de Dios para con el pecador. Diría, pastor, ¿por qué dice que muestra paciencia si Dios los va a juzgar? Porque no los está juzgando por un solo pecado. Está mostrando que su pecado ha sido constante. Su juicio solo va a venir después de un largo tiempo de actividades pecaminosas que estos pueblos no han querido abandonar. No es como que Dios simplemente dijo, oh, pecaste, pum, te voy a destruir. Es como que ellos han pecado y han pecado y han pecado y han pecado. Y Dios dice, ahora su castigo es irrevocable. Mi gracia y mi misericordia ya llegaron a su extremo, ya llegaron a su máximo. Ahora es tiempo de juzgarlas. Con esta frase está enfatizando las siguientes cosas, que estas naciones han pecado continuamente. No solo eso, porque usa los números 3 y 4. Bueno, dice por 3 pecados y por el 4. En el libro de Proverbios a veces dice eso, que hay 6 cosas que Dios odia, aún 7. El número 7 es el número de la perfección o de que algo está completo. Que el número 7, quédese conmigo, el número 7 es importante en la Biblia. Es importante que aprendamos estas cosas.
En todo el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias. Después hay 7 trompetas. Hay un libro de 7 sellos. La tribulación es de 7 años. Dios creó la tierra en 7 días. Es como que el número 7 es importante para Dios. Bueno, si sumas el número 3 y el número 4, ¿a qué número llegas? Tan listos esta tarde. 7. Es como que Dios está diciendo esto. Mi misericordia y mi gracia ha llegado a su máximo. Ya están completos. Ya han pecado hasta un número que ya no puedo aguantar. Muestra que su pecado ha llegado al punto máximo de la gracia de Dios. Muestra de que habían pecado suficiente de que Dios ya no podía tolerarlos. Han llegado a la cima. Han llegado a un punto donde aún Dios ha dicho basta. Un punto a la cual todos podemos llegar. Y han llegado al punto donde Dios dice, mi juicio es irrevocable. ¿Cuántos han cometido pecados? Aún pecados graves en nuestra mente. Y a lo que supimos parece que Dios nunca nos juzgó. Eso no nos da confianza de decir, mira, nos deja saber que la mecha ahora es un poquito más corta. Y lo que pasó con estas naciones, se habían aprovechado del pueblo de Dios año tras año, tras año, tras año. Y el Dios de Israel no había hecho nada. Pero Dios dice, ya es tiempo. Ahora han llegado a su máximo. También nos muestra que la naturaleza de Dios no es ira y juicio, sino gracia y misericordia. Dios no está esperando a que nuestro primer pecado, ¡pum!, nos va a castigar, sino que nos muestra que habían ellos pecado continuamente, y Dios había dado gracia y misericordia, y más gracia y misericordia, y aún con estas naciones paganas y estos pueblos paganos, Dios estaba siendo paciente con ellos, porque la naturaleza de Dios, Él no es un Dios de juicio y de ira, y ese hombre enojado que nomás está buscando a ver dónde hay pecado para tirar un dardo ahí de destrucción. Dios es un Dios que naturalmente, por su persona, por quien es un Dios de amor y de gracia, pero su santidad requiere que cuando el pecado no para, Dios tiene que juzgar. Dios no estaba juzgando de volada, Él estaba siendo paciente con estos pueblos, pero Dios dice, ya es tiempo de que yo castigue. Y este castigo es irrevocable. Ya no me puedo echar para atrás. Es algo que cada uno de nosotros debemos de agradecer en el Señor. Él es paciente con nosotros, con nuestros pecados. Aunque los pecados de estas naciones son todos diferentes, los pecados de estas naciones son uno solo. El pasaje de estas 7 naciones que Amós va a declarar juicio contra ellos nos muestra este principio. Nos muestra que Dios se molesta cuando no tratamos bien a los demás. Nos muestra que Dios se interesa por cómo tratamos a los demás. Y Dios va a juzgar a estas naciones por cómo trataron a los demás. Miremos esto en versículo 3. Mírenlo. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. ¿Okay? Entonces, primero, ¿quién va a juzgar? ¿De qué es la ciudad mencionada ahí en el versículo 3? Damasco. Damasco no es nación, es ciudad, pero es la ciudad principal de Siria. ¿Okay? Entonces, la nación que él va a juzgar, la primera que él menciona, es Siria. Y nos dice por qué. Sigan leyendo a la mitad del versículo 3. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Ok, ahora tenemos que contestar, ¿quién es Galaad? Ok, quédense conmigo, vamos a aprender. Sí, están todavía aprendidos, ¿verdad? Ok, como 4.
Cuando los judíos entraron en la tierra prometida, hubieron 2,5 tribus que quisieron quedarse del lado este. Dijeron, este lado es bueno para nuestras vacas, no queremos cruzar el río y tener nuestra herencia de aquel lado. Entonces Dios permítanos que estemos de este lado, y Dios les permitió. Pero por causa de que ellos estaban separados de todas las demás tribus, eran los más fáciles de atacar. No tenías que cruzar el río Jordán para atacarlos, y estaban un poquito aislados. Esa región se llama Galaad. Eran los judíos, eran los israelitas. Entonces Dios dice, yo voy a juzgar a Damasco porque ellos han maltratado a los de Galaad. Pero mire el final del versículo 3, exactamente cómo los habían maltratado. Dice, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. ¿Qué un trillo? Es, si ha visto las máquinas ahora con los tractores, usted pasa por un campo, por ahí en camino a Duncan o donde va, y ve que hay como líneas en la tierra donde hacen como que escarba un poco profundo. Y hoy en día con un pedazo grande de metal, lo arrastran atrás del tractor y va haciendo las líneas donde van a ir plantando las semillas. ¿Sí me están siguiendo? Será un trillo. En aquel tiempo lo ponían detrás de 3 o 4 bueyes y lo arrastraban, y aunque la tierra era desierta y aunque estaba bien dura en esos meses de marzo y abril, cuando habían aguantado todo el invierno, tenían unos metales filosos como cuchillos que entraban en la tierra, y estos bueyes caminaban y literalmente abría esa tierra dura. Bueno, los de Damasco, los de Siria, usaron esos trillos contra los israelitas. Los habían tirado en el campo y con esos trillos penetraban, perseguían y mataban a los israelitas que vivían en Galaad. Lo habían hecho por años. Con crueldad habían matado a estas personas. El pecado de ellos es que habían tratado a las personas como que no valían. Este trillo era como un gran rastrillo filoso de metal. Y con eso mataban y mutilaban los cuerpos de los moradores de Galaad. Dios dice, ustedes no valoraron a la gente. Los maltrataron, los persiguieron, fue mi pueblo. Entonces el castigo, miren versículo 4, prenderé fuego en la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré los moradores del valle de Abén y los gobernantes. La última parte del versículo 5, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Dice, voy a entrar, voy a quemar tus muros, voy a destruir tu palacio, tu gente va a ser llevado cautivo, y todo eso se cumplió 30 años después, en el año 732, cuando entró la nación de Asiria y quemó el palacio de Ben-Hadad, como Amós había, escuche esto, Amós había dicho por palabra de Dios 30 años antes específicamente que iban a quemar el palacio y que iban a quebrar los cerrojos de la ciudad, y exactamente así pasó, y exactamente fueron llevados presos. Es como si cuando Dios dice algo, es como si ya sucedió. Y 30 años después, la nación de Siria fue destruida por Asiria, que vino y los destruyó. No fue casualidad, fue Dios juzgándolo por haber mutilado los cuerpos de los israelitas, por haber maltratado a otros. Miren versículo 6, vamos con la siguiente nación. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Gaza. ¿Quién se acuerda en qué nación estaba Gaza? Ok, sigan leyendo. Y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré los moradores de Asdod. ¿Quién se acuerda de qué país es la ciudad de Asdod? Ok, lo predicamos apenas el domingo, donde había un templo de un dios llamado Dagón en la ciudad de Asdod. Ay, hermanos, tengo mala memoria, vamos a tener que darles tarea como en la escuela dominical. Sigan leyendo. Y volveré mi mano contra Ecrón. ¿En qué ciudad estaba Ecrón? Ok, lean 3 palabras más y ahí está la clave. Y el resto de los filisteos. Ahí está. Si no sabe la respuesta, mire más adelante. Eran ciudades de los filisteos. Dios dice, no solamente voy a destruir a los de Siria,
voy a destruir también a los filisteos. Ahora recuerde que los filisteos habían sido enemigos por mucho tiempo, desde los tiempos de David. Ahí estaba Goliat y fueron los que mataron a Saúl, y fue un pueblo muy cruel contra el pueblo de Dios. Pero no es por eso que los va a castigar específicamente. Miren el final del versículo 6 y nos dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo. Paren ahí. Era común que llevaran cautivo a un pueblo. Si tú entras a pelear contra un pueblo y tú ganas, tú llevas cautivo a ese pueblo y ese pueblo te sirve. Israel lo hizo, Babilonia, eso era normal. Pero los filisteos lo hacían diferentes. Ellos no iban a pelear contra una nación y si ganaban se lo llevaban cautivos. Ellos a propósito, específicamente, iban a ciertos pueblos y ciertas aldeas y lo que hacían es que ellos tomaban cautivos. Pero no nomás para tenerlos. Miren el resto del versículo 6. Se llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Ok, déjame le explico. Gaza, la ciudad principal de los filisteos, era el centro de la venta de esclavos. Entonces lo que ellos hacían es que iban a aldeas y ciudades pequeñas, cautivaban a toda la ciudad, se llevaban toda la gente a Gaza y los vendían como esclavos. Ellos no iban a guerra contra ellos, ellos no tenían nada contra ellos, solo querían un poquito más de dinero, iban a cautivar gente y los vendían. El pecado de los filisteos es que a ellos solo les interesaba usar gente para sacar máxima ganancia para ellos. Ellos miraban a la gente como objetos para ganancia propia. Hoy en día todavía tenemos eso, tenemos traficantes de humanos. Es un problema. Tenemos secuestradores. Tenemos gente que hace eso, pero también tenemos esposos que miran a sus esposas solo como un objeto de sacar ganancia. ¿Sí están conmigo todavía? Tenemos esposas que solo miran a su esposo como un objeto para sacar ganancia. No, este no tiene dinero, mejor lo entrego y me busco a otro. Tenemos a hijos que solo miran a sus papás como objetos para consentirlos. Tenemos papás que miran a sus niños solo como objetos para usarlos. Tenemos patrones que usan a sus trabajadores solo como objetos para usarlos. El problema de filisteos es que ellos no más querían usar a la gente para su provecho y estaban dispuestos a ir a tomar una aldea totalmente inocente, tomarlos totalmente cautivos, nomás para ir a venderlos para sacar ganancia para ellos. No les interesaba para nada el bienestar de los demás, solo que salieran adelante ellos. Dios dice, por eso los voy a juzgar. Dice, voy a prender fuego sus ciudades, sus muros, y los restos de los filisteos también van a perecer. Asiria también atacó a los filisteos en 743 a.C., 20 años después de esta profecía, y unos pocos años después, los babilónicos destruyeron los filisteos por completo. Dios cumplió su palabra. Miren el castigo de Tiro, terminamos con este. Miren versículo 9. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Tiro y por el cuarto, no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, que ellos hicieron lo mismo. Los vendieron como esclavos. Pero miren lo que pasa después en el versículo, sigan leyendo. Entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Aquí fue lo que pasó con Tiro. Ellos habían hecho pactos con Israel. Puede verlo en 1 Reyes 5, puede verlo en 1 Reyes 6. Las naciones de Israel habían hecho pactos de paz con Tiro. Ellos habían dado su palabra que no iban a pelear contra Israel. Pero cuando hubo necesidad, ¿sabe lo que hicieron? Fueron y tomaron aldeas y pueblos de Israel, los cautivaron, los llevaron a Gaza, los vendieron como esclavos a los edomitas. Ellos también usaron a gente para su ganancia propia, pero por deshonestidad. Ellos quebraron su palabra solo para poder usar a la gente para ganancia propia. La destrucción de ellos también llegó en el año 332 a.C. por Alejandro Magno. Nos muestra esto, Dios va a juzgar a cada una de estas naciones por cómo habían maltratado a los demás. ¿Okay? Apliquemos esto unos minutitos y terminamos. ¿Es usted culpable de maltratar a alguien?
Oh, no, yo no maltrato a nadie, pastor. Yo nunca he violado a nadie, nunca he matado a nadie, nunca le he robado a nadie. Yo no maltrato a la gente. ¿Cómo miras a la gente? ¿Los valoras? ¿Usas a la gente solo para pisotearlos, para llegar a donde tú quieres llegar? En el trabajo, en la casa, en la iglesia. Todos tenemos la tendencia de cuidar primero de número uno, quien somos nosotros. Y mientras yo estoy cuidando, ¿qué es la frase que todos dicen? Tú tienes que preocuparte por ti. Si no me crees, mira los memes por Facebook. Tú no te preocupes por nadie más, ni cómo ellos piensan de ti, ni cómo ellos te miran. Tú nomás cuida de ti. Eso se escucha muy bien en un mundo lleno de egoísmo y de orgullo y de vanidad y de carnalidad. Eso se escucha bien, pero mi Biblia dice que debemos de amar a los demás como a nosotros mismos. Y como cristianos viviendo en este mundo, entramos en ese pensamiento de que nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, nosotros tenemos que mirar nuestra vida y salir adelante con nuestra familia y con nuestra casa y con nuestro trabajo y con nuestras cosas, y ya lo que le pase a los demás, pues que los pase. Aquí es una guerra de todos contra todos. Así vamos a hacer en el paintball. Fuimos al retiro de hombres. Los que nos quedamos al final, dijo el Señor, ok, ahora es todos contra todos. Antes de eso era un equipo, como era este equipo contra el otro equipo. Y tú tenías tus compañeros que te cuidaban la espalda. Dijo el árbitro, todos contra todos. Dije, ok, pues aquí me escondo. Se me vinieron 6 contra mí. Quebraron las reglas. Y todavía tengo moletones, creo. Me maltrataron. Estoy bromeando. El mundo te dice, cuida de ti. Si tienes que pisotear a alguien para llegar a donde está, ese no es asunto tuyo. Si alguien más sufre por tu éxito, culpa de ellos. El mundo es salvaje y tienes que dar con todo para adelante, pase lo que le pase a los demás. Nunca vas a encontrar ese pensamiento en este libro. Dios se interesa que nosotros nos interesemos en los demás. Y cuando no valoramos a los demás, no importa si es nuestra esposa, nuestro esposo, un compañero de trabajo, un hijo, un vecino. Cuando miramos a la gente como objetos que no tienen valor, cuando los usamos solo para nuestra ganancia, cuando estamos dispuestos aún a quebrar nuestra palabra para sacar un poquito de provecho, a engañarlos con un contrato, con un precio, con un trabajo. Quizás ellos nunca se den cuenta, pero Dios mira y dice, yo veo los maltratos y yo juzgo los maltratos. Seamos fieles, hermanos, en amar a todos como debemos de amarlos. Y si los amamos como debemos de amarlos, vamos a tratarlos como debemos de tratarlos. En un mundo de mucha competencia y de mucha crueldad, seamos nosotros los que siempre estamos pensando el uno en el otro. Vamos a ponernos de pie.